3 homicidios, todos por separado. Cada uno parecía una ejecución profesional. ¿Estaban relacionados? La Interpol, el FBI y las agencias locales buscaban la respuesta. La encontraron en una máquina de escribir vieja y un pedazo de cinta usada. Detectives Médicos, por la victoria. En una mañana de enero de 1994, un topógrafo trazaba la tierra en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Un trabajo agotador y exigente. Sin embargo, ese día vio más que la topografía del paisaje. En la nieve, el topógrafo encontró el cuerpo de un hombre de mediana edad. It was completely nude. There was 2 obvious gunshot wounds, one to the neck and one to the head of the victim. Era claro que este fue un asesinato tipo ejecución perpetrado por un profesional. The primary reason that clothing would be removed from a body at a crime scene would be to get rid of any trace evidence. Pero el asesino dejó una pista potencial. A poca distancia del cuerpo, los investigadores hallaron un pedazo de cinta eléctrica negra de 40 centímetros. It appeared to have a small hole in it that would be consistent with a gunshot hole, some red droplets, which we later confirmed to be blood, and some human head hair on the piece of tape. Al parecer, la cinta fue usada para amordazarlo. La sangre y el cabello eran de la víctima. Una revisión de los reportes de personas desaparecidas lo identificó como Victor Gunnarsson, de 40 años, un ciudadano sueco que ya llevaba algunos años viviendo en los Estados Unidos. Gunnarsson era muy conocido por la justicia internacional. Unos años antes, fue el principal sospechoso en uno de los casos de asesinato sin resolver más grandes del siglo XX. El asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme. This assassination has shaken the very foundations of Swedish society. The people here are used to violence in other people's cities, not their own. They used to be able to say it could never happen here. Now it has, and they're not quite sure how to cope with it. Ocurrió en una oscura y fría noche en 1986. Olof Palme y su esposa fueron al cine. Le habían dado la noche libre a sus escoltas. Cuando salieron del teatro, los testigos dijeron que un hombre se les acercó. Tuvieron una breve conversación. Y cuando Palme se alejaba, el hombre le disparó 2 veces por la espalda. Olof Palme had been shot straight through the spinal column, straight through the aorta. Olof Palme was actually dead before he hit the ground. Los oficiales suecos sospecharon que Victor Gunnarsson estaba involucrado. Era miembro de la extrema derecha, concordaba con la descripción general del asesino y los testigos lo vieron en un bar cerca del teatro esa noche, expresando su odio hacia Palme y su política. Pero cuando ninguno de los testigos lo pudo identificar positivamente, fue liberado. The name Victor Gunnarsson became a hated one in Sweden, and Gunnarsson became a pariah. It was impossible for him to find paid employment. People screamed murderer at him in the streets. And he realized that he couldn't live on in Sweden. Gunnarsson voló a los Estados Unidos y ahora, 8 años después, estaba en una mesa de autopsias en Carolina del Norte. There is a conspiracy theory saying that the CIA had Olof Palme murdered, and that they employed Victor Gunnarsson as the hitman. And then, of course, it was the CIA who bumped off Victor Gunnarsson in Salisbury, North Carolina, to tie up loose ends. De cualquier modo, los investigadores en los 2 continentes estaban muy interesados en hallar al asesino de Gunnarsson. Detectives Médicos.
Victor Gunnarsson abandonó Suecia después de ser interrogado por el asesinato del primer ministro Olof Palme. Se estableció en el pequeño poblado de Salisbury, Carolina del Norte, y encontró trabajo como tutor de idioma. Según los amigos, se sentía muy bien en los Estados Unidos. Victor had quite a reputation as a ladies' man. He was a very handsome man. He was also known to just walk up to any stranger and start up a conversation and end up going home, visiting with them for several days. Sometimes Victor Gunnarsson tried to attract his lady friends by claiming to be a famous American film director who would make them stars. At other times, he produced a fake FBI badge from his wallet saying he was a secret agent on a mission. Durante la autopsia, el examinador médico confirmó que Gunnarsson fue asesinado con un arma calibre 22. Y también encontró una pista sobre la hora de su muerte. In the case of Mr. Gunnarsson, found what I recognized or thought to be potato skins, which would indicate that in his last meal he had something like a baked potato. La comida no digerida significaba que Gunnarsson fue asesinado como máximo 4 horas después de su última comida. La última persona que vio a Gunnarsson vivo fue su novia, Kay Whedon, maestra de la escuela local. She was able to confirm a time that they ate and able to confirm the fact that at the time they ate that Victor Gunnarsson had in fact consumed potatoes. Kay Whedon dijo que Gunnarsson la dejó en su casa alrededor de las 11 p.m. y nunca más lo volvió a ver. Victor and I said goodnight right on the front porch stoop of my house, and he kissed me goodnight. We do believe he made it back to his apartment that night because his vehicle was parked in front of the apartment as he customarily parked it. No había señal de entrada forzada al apartamento de Gunnarsson, ni de ninguna clase de forcejeo. Con el asesinato de Olof Palme aún sin resolver, las autoridades suecas reanudaron la investigación. They were interested in what we found in Victor's apartment, in his writings and that kind of thing, but we did not come across anything that would link him directly to the assassination. 4 días después del asesinato de Gunnarsson, Kay Whedon experimentó otra tragedia. Su madre de 77 años, Catherine Miller, fue asesinada en su casa. There was no forced entry. It was apparently someone she knew or someone she trusted. She had allowed that person to come in, and the person had shot her as she stood there at the stove fixing her supper. Al igual que Gunnarsson, a Miller le dispararon 2 veces en la cabeza estilo ejecución. Pero no fue con la misma arma. Esta era una calibre 38. En cuestión de días, 2 personas cercanas a Kay Whedon fueron asesinadas. Y Kay le dijo a la policía que ella también tenía razón para temer por su vida. Durante el último año, estuvo recibiendo cartas amenazantes y llamadas telefónicas. Tell your boyfriend too, we seen him and his buddy sitting in the car tonight. And the next time the shots are not going to be wanted shots. En otra, la persona le exigió $2,000 y dijo que si no los pagaba, su hijo saldría herido. I didn't know who would have done anything like that. And again, it's very difficult to be afraid when you don't know who or what to be afraid of. Kay le dijo a los investigadores que no tenía enemigos, solo un exnovio, L.C. Underwood, un policía retirado que se comportó mal después de su rompimiento. I was dating a gentleman for the first time, and we had gone to a restaurant, and L.C. came barging into the restaurant, and he looked down at the glass of iced tea and looked up, looked at me, and picked it up and dumped it in my lap. Sin embargo, Kay dijo que desde entonces su relación con Underwood había mejorado, y no era su voz la de esas llamadas amenazantes. La policía quiso interrogar a Underwood sobre este asunto, pero se negó. Cuando verificaron el paradero de Underwood durante la noche del asesinato de Victor Gunnarsson, supieron que él llamó a un amigo en el departamento de policía para pedirle que verificara el número de una matrícula de auto. I need you to write 1028 for me. Lay it on me. David Paul Williams, 7098. This comes back
the 79 Lincoln 4-door. First name is V as in Victor. The last name is Gunnarsson. Unas horas después, Victor Gunnarsson fue asesinado. Los investigadores de homicidios normalmente no creen en coincidencias. Al poco tiempo de que Kay Whedon rompiera su compromiso con Elsie Underwood, ella empezó a recibir cartas amenazantes y llamadas telefónicas. Poco después, su madre y su novio fueron asesinados. Una revisión de sus antecedentes reveló que Underwood tenía 3 matrimonios fallidos y varias mujeres se habían quejado contra él. It became apparent that he had problems in dealing with women. He had a past history of stalking, of harassing women, of vandalizing personal items owned by these women when the relationships began to sour. Para saber si Underwood estaba detrás de las cartas amenazantes enviadas a la casa de Kay Whedon, la policía confiscó la máquina de escribir eléctrica de Underwood y la envió al examinador de documentos David Dunn. This ribbon could have been in the typewriter for months, possibly years. It will go through the machine one time and one time only. It leaves a permanent record of the document that was typed with that ribbon. La cinta en esta máquina de escribir se mueve de arriba para abajo, para que las letras golpeen la cinta en las columnas verticales. It was a ribbon that had a 3-strike pattern. In other words, the type element typed in 3 rows of letters. Don revisó la cinta en busca de palabras o frases que aparecían en las cartas amenazantes a Kay Whedon. Una frase clave fue, "Las rosas son rojas", que aparecía varias veces. As I was reading and looking at the ribbon, all of a sudden I see, bam, the roses are red. I said, I think I have the document. But as any examiner will know, you can't just stop as soon as you find 1 or 2 words. Don halló frases enteras de las cartas y no había ninguna duda. Habían sido escritas en la máquina de escribir de Underwood. I had no idea. I was completely and totally flabbergasted when the detectives told me that Elsie was responsible for sending the letters. Con una orden de registro, los investigadores revisaron la casa de Underwood y encontraron que estaba limpia. He was obsessive, almost to the point of being too clean. He would vacuum right after you left a room. He would empty the ashtray right after you used it. And everything was to the point of almost too perfect. No había nada sospechoso a la vista, y los investigadores no encontraron ningún arma de fuego. Pero en el cuarto del lavado, detrás de la lavadora, hallaron una cinta eléctrica negra envuelta alrededor del tubo de descarga. Magnificada 50 veces, parecía ser el mismo tipo de cinta encontrado cerca del cuerpo de Gunnarsson. We look at the width, we look at the thickness, we look at the composition of the backing and the composition of the adhesive. Un análisis infrarrojo por transformada de Fourier proporcionó más información. You're passing the infrared beam through the material, or if you're using reflectance mode, you're bouncing the infrared beam off the surface, and you're looking at the total absorbance. En las 2 muestras de cinta había cantidades idénticas de absorción. Esto significaba que la cinta en la casa de Underwood era de la misma marca y posiblemente del mismo rollo que el pedazo usado para amordazar a Victor Gunnarsson. It does indicate it's possible they came from the same roll or from the same manufacturer. Finalmente, los investigadores revisaron el auto de Underwood. A few days after the murders of Victor Gunnarsson and Catherine Miller, Underwood, in 2 different trips, took both of his vehicles to Sam's Car Wash. He instructed the person there at the car wash to give him the works. That is, to completely clean the vehicle, vacuum the trunk. Hallaron lo que parecía ser marcas de arrastre en el baúl, aunque el tapete estaba limpio. El investigador usó cinta de fibra para recoger cualquier fragmento suelto.
El tapete estaba tan limpio que estuvo a punto de rendirse. Luego vio algo metido profundamente en las fibras. When I spotted, I'm going, how in the world can I not see it the first time? Going through it. When I saw the hair there, I took another piece of tape out and tried to blot it off, and it would not come off on my lip. They were matted down into the surface of the mat in one particular area. Y sacó todos los cabellos individualmente. En total, fueron 16 hebras de cabello. Como ninguno tenía la raíz, una prueba nuclear de ADN era imposible. Pero intentaron una prueba menos definitiva: las mitocondrias. Las mitocondrias contienen información genética existente fuera del núcleo celular. Los científicos del FBI realizaron 2 pruebas. La primera en los cabellos del baúl, la segunda en la sangre de Gunnarsson. El resultado, como en estas pruebas de comparación, fue una concordancia perfecta. It had the same mitochondrial DNA sequence as the known blood sample from Victor Gunnarsson. Therefore, Victor Gunnarsson could not be eliminated as a source of those hairs. Una prueba sólida de que Gunnarsson estuvo dentro del baúl del auto de Underwood. It was not really a reaction of shock and surprise. It was more of an expectation that this ultimately is what we were going to find. That was most satisfying and probably the happiest day during the course of the investigation that I had. Elsie Underwood fue arrestado y acusado del asesinato. Sin embargo, insistió en que era inocente. Los fiscales tenían pruebas de que Elsie Underwood envió las cartas amenazantes a Kay Whedon. También tenía una cinta eléctrica que concordó con la cinta hallada cerca del cuerpo de Victor Gunnarsson. Y el cabello de Gunnarsson fue hallado en el baúl de su auto. Los fiscales no creen que el motivo fuera venganza, sino los celos. A pesar del rompimiento, Underwood quería a Kay Whedon de nuevo en su vida, así que intentó crearle la mayor confusión posible, creyendo que esa la haría vulnerable. Kay Whedon was very dependent on her mother, as many people are. If Catherine Miller and Victor Gunnarsson were both eliminated, Kay Whedon had only Elsie Underwood to turn to. Underwood digitó las cartas amenazantes en su máquina de escribir de trabajo e hizo que alguien más hiciera las llamadas telefónicas, pero ese plan no funcionó. Underwood aparentemente acechaba a Kay. Condujo hasta la casa de Kay una noche y no reconoció el auto extraño estacionado al frente. I need you right 1028 for me. David Paul Williams, 7098. Underwood verificó el número de matrícula del auto y recogió toda la información que necesitaba. Fue al apartamento de Gunnarsson. Lo raptó a punta de pistola. Lo obligó a subir al baúl de su auto y condujo hasta un área abandonada a unos 150 kilómetros. Underwood lo hizo caminar en el bosque, le ordenó que se quitara su ropa y lo mató. Removió toda la evidencia que pudo, pero dejó caer un pedazo de cinta que concordó con la cinta hallada en su casa. También hizo que lavaran su auto por dentro y por fuera, pero 16 cabellos de Gunnarsson permanecieron allí. Victor Gunnarsson was simply a victim of very, very bad timing in his life. He had only known Kay Whedon for 2 to 3 weeks at the time he was murdered, did not know anything about Elsie Underwood. Los fiscales dicen que Underwood fue a la casa de la madre de Kay unos días después y la mató también. There were several witnesses who had seen Mr. Underwood possess a .38 caliber Colt snub-nose revolver, and
That revolver also had been loaned to another friend of his, and on the night of Catherine Miller's murder, Elsie Underwood had gone to that person and reclaimed that particular firearm. So we felt that that was, in fact, the .38 caliber weapon that killed Catherine Miller. Pero los investigadores nunca pudieron recuperar el arma homicida. Un jurado encontró a Elsie Underwood culpable del asesinato de Victor Gunnarsson. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. He was very diligent in covering his tracks, and had it not been for modern technology, we may not have been able to convict him perhaps without the evidence that we now have. I don't think that he ever would have been caught if it hadn't been for the forensics evidence and the mitochondrial DNA used in Victor's case. It became apparent that he had problems in dealing with women. He had a past history of stalking, of harassing women, of vandalizing personal items owned by these women when the relationships began to sour. Para saber si Underwood estaba detrás de las cartas amenazantes enviadas a la casa de Kay Whedon, la policía confiscó la máquina de escribir eléctrica de Underwood y la envió al examinador de documentos David Dunn. This ribbon could have been in the typewriter for months, possibly years. It will go through the machine one time and one time only. It leaves a permanent record of the document that was typed with that ribbon. La cinta en esta máquina de escribir se mueve de arriba para abajo, para que las letras golpeen la cinta en las columnas verticales. It was a ribbon that had a three-strike pattern. In other words, the type element typed in 3 rows of letters. Don revisó la cinta en busca de palabras o frases que aparecían en las cartas amenazantes a Kay Whedon. Una frase clave fue, "Las rosas son rojas", que aparecía varias veces. As I was reading and looking at the ribbon, all of a sudden I see, bam, the roses are red. I said, I think I have the document. But as any examiner will know, you can't just stop as soon as you find 1 or 2 words. Don halló frases enteras de las cartas y no había ninguna duda. Habían sido escritas en la máquina de escribir de Underwood. I had no idea. I was completely and totally flabbergasted when the detectives told me that Elsie was responsible for sending the letters. Con una orden de registro, los investigadores revisaron la casa de Underwood y encontraron que estaba limpia. He was obsessive, almost to the point of being too clean. He would vacuum right after you left a room. He would empty the ashtray right after you used it. And everything was to the point of almost too perfect. No había nada sospechoso a la vista, y los investigadores no encontraron ningún arma de fuego. Pero en el cuarto del lavado, detrás de la lavadora, hallaron una cinta eléctrica negra envuelta alrededor del tubo de descarga. Magnificada 50 veces, parecía ser el mismo tipo de cinta encontrado cerca del cuerpo de Gunnarsson. We look at the width, we look at the thickness, we look at the composition of the backing and the composition of the adhesive. Un análisis infrarrojo por transformada de Fourier proporcionó más información. You're passing the infrared beam through the material, or if you're using reflectance mode, you're bouncing the infrared beam off the surface, and you're looking at the total absorbance. En las dos muestras de cinta había cantidades idénticas de absorción. Esto significaba que la cinta en la casa de Underwood era de la misma marca y posiblemente del mismo rollo que el pedazo usado para amordazar a Victor Gunnarsson. It does indicate it's possible they came from the same roll or from the same manufacturer. Finalmente, los investigadores revisaron el auto de Underwood. A few days after the murders of Victor Gunnarsson and Catherine Miller, Underwood, in 2 different trips, took both of his vehicles to Sam's Car Wash. He instructed the person there at the car wash to give him the works. That is to completely clean the vehicle, vacuum the trunk.
Hallaron lo que parecía ser marcas de arrastre en el baúl, aunque el tapete estaba limpio. El investigador usó cinta de fibra para recoger cualquier fragmento suelto. El tapete estaba tan limpio que estuvo a punto de rendirse. Luego vio algo metido profundamente en las fibras. When I spotted, I'm going, how in the world can I not see it the first time? Going through it. When I saw the hair there, I took another piece of tape out and tried to blot it off, and it would not come off on my lip. They were matted down into the surface of the mat in one particular area. Y sacó todos los cabellos individualmente. En total, fueron 16 hebras de cabello. Como ninguno tenía la raíz, una prueba nuclear de ADN era imposible. Pero intentaron una prueba menos definitiva: las mitocondrias. Las mitocondrias contienen información genética existente fuera del núcleo celular. Los científicos del FBI realizaron 2 pruebas. La primera en los cabellos del baúl, la segunda en la sangre de Gunnarsson. El resultado, como en estas pruebas de comparación, fue una concordancia perfecta. It had the same mitochondrial DNA sequence as the known blood sample from Victor Gunnarsson. Therefore, Victor Gunnarsson could not be eliminated as a source of those hairs. Una prueba sólida de que Gunnarsson estuvo dentro del baúl del auto de Underwood. It was not really a reaction of shock and surprise. It was more of an expectation that this ultimately is what we were going to find. That was most satisfying and probably the happiest day during the course of the investigation that I had. Elsie Underwood fue arrestado y acusado del asesinato. Sin embargo, insistió en que era inocente. Los fiscales tenían pruebas de que Elsie Underwood envió las cartas amenazantes a Kay Whedon. También tenía una cinta eléctrica que concordó con la cinta hallada cerca del cuerpo de Victor Gunnarsson. Y el cabello de Gunnarsson fue hallado en el baúl de su auto. Los fiscales no creen que el motivo fuera venganza, sino los celos. A pesar del rompimiento, Underwood quería a Kay Whedon de nuevo en su vida, así que intentó crearle la mayor confusión posible, creyendo que esa la haría vulnerable. Kay Whedon was very dependent on her mother, as many people are. If Catherine Miller and Victor Gunnarsson were both eliminated, Kay Whedon had only Elsie Underwood to turn to. Underwood digitó las cartas amenazantes en su máquina de escribir de trabajo e hizo que alguien más hiciera las llamadas telefónicas, pero ese plan no funcionó. Underwood aparentemente acechaba a Kay. Condujo hasta la casa de Kay una noche y no reconoció el auto extraño estacionado al frente. I need you right 1028 for me. David Paul Williams. 3 homicidios, todos por separado. Cada uno parecía una ejecución profesional. ¿Estaban relacionados? La Interpol, el FBI y las agencias locales buscaban la respuesta. La encontraron en una máquina de escribir vieja y un pedazo de cinta usada. Detectives médicos, por la victoria. En una mañana de enero de 1994, un topógrafo trazaba la tierra en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Un trabajo agotador y exigente. Sin embargo, ese día vio más que la topografía del paisaje. En la nieve, el topógrafo encontró el cuerpo de un hombre de mediana edad. It was completely nude. There was 2 obvious gunshot wounds, one to the neck and one to the head of the victim. Era claro que este fue un asesinato tipo ejecución perpetrado por un profesional. The primary reason that
clothing would be removed from a body at a crime scene would be to get rid of any trace evidence. Pero el asesino dejó una pista potencial. A poca distancia del cuerpo, los investigadores hallaron un pedazo de cinta eléctrica negra de 40 centímetros. It appeared to have a small hole in it that would be consistent with a gunshot hole, some red droplets, which we later confirmed to be blood, and some human head hair on the piece of tape. Al parecer, la cinta fue usada para amordazarlo. La sangre y el cabello eran de la víctima. Una revisión de los reportes de personas desaparecidas lo identificó como Victor Gunnarsson, de 40 años, un ciudadano sueco que ya llevaba algunos años viviendo en los Estados Unidos. Gunnarsson era muy conocido por la justicia internacional. Unos años antes, fue el principal sospechoso en uno de los casos de asesinato sin resolver más grandes del siglo XX. El asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme. This assassination has shaken the very foundations of Swedish society. The people here are used to violence in other people's cities, not their own. They used to be able to say it could never happen here. Now it has, and they're not quite sure how to cope with it. Ocurrió en una oscura y fría noche en 1986. Olof Palme y su esposa fueron al cine. Le habían dado la noche libre a sus escoltas. Cuando salieron del teatro, los testigos dijeron que un hombre se les acercó. Tuvieron una breve conversación. Y cuando Palme se alejaba, el hombre le disparó 2 veces por la espalda. Olof Palme had been shot straight through the spinal column, straight through the aorta. Olof Palme was actually dead before he hit the ground. Los oficiales suecos sospecharon que Victor Gunnarsson estaba involucrado. They were interested in what we found in Victor's apartment, in his writings and that kind of thing, but we did not come across anything that would link him directly to the assassination. 4 días después del asesinato de Gunnarsson, Kay Whedon experimentó otra tragedia. Su madre de 77 años, Catherine Miller, fue asesinada en su casa. There was no forced entry. It was apparently someone she knew or someone she trusted. She had allowed that person to come in, and the person had shot her as she stood there at the stove fixing her supper. Al igual que Gunnarsson, a Miller le dispararon 2 veces en la cabeza, estilo ejecución. Pero no fue con la misma arma. Esta era una calibre .38. En cuestión de días, 2 personas cercanas a Kay Whedon fueron asesinadas. Y Kay le dijo a la policía que ella también tenía razón para temer por su vida. Durante el último año, estuvo recibiendo cartas amenazantes y llamadas telefónicas. Tell your boyfriend too, we seen him and his buddy sitting in the car tonight. And the next time the shots are not going to be wanted shots. En otra, la persona le exigió $2,000 y dijo que si no los pagaba, su hijo saldría herido. I didn't know who would have done anything like that. And again, it's very difficult to be afraid when you don't know who or what to be afraid of. Kay le dijo a los investigadores que no tenía enemigos, solo un exnovio, L.C. Underwood, un policía retirado que se comportó mal después de su rompimiento. I was dating a gentleman for the first time, and we had gone to a restaurant, and LC came barging into the restaurant, and he looked down at the glass of iced tea and looked up, looked at me, and picked it up and dumped it in my lap. Sin embargo, Kay dijo que desde entonces su relación con Underwood había mejorado, y no era su voz la de esas llamadas amenazantes. La policía quiso interrogar a Underwood sobre este asunto, pero se negó. Cuando verificaron el paradero de Underwood durante la noche del asesinato de Victor Gunnarsson, supieron que él llamó a un amigo en el departamento de policía para pedirle que verificara el número de una matrícula de auto. I need you to write 1028 for me. Lay it on me. David Paul Williams, 7098. This comes back to 79 Lincoln 4-door. First name V as in Victor. The last name is Gunnarsson.
Unas horas después, Victor Gunnarsson fue asesinado. Los investigadores de homicidios normalmente no creen en coincidencias. Al poco tiempo de que Kay Whedon rompiera su compromiso con Elsie Underwood, ella empezó a recibir cartas amenazantes y llamadas telefónicas. Poco después, su madre y su novio fueron asesinados. Una revisión de sus antecedentes reveló que Underwood tenía 3 matrimonios fallidos y varias mujeres se habían quejado contra él. Lucrado. Era miembro de la extrema derecha, concordaba con la descripción general del asesino y los testigos lo vieron en un bar cerca del teatro esa noche, expresando su odio hacia Palme y su política. Pero cuando ninguno de los testigos lo pudo identificar positivamente, fue liberado. The name Victor Gunnarsson became a hated one in Sweden, and Gunnarsson became a pariah. It was impossible for him to find paid employment. People screamed murderer at him in the streets, and he realized that he couldn't live on in Sweden. Gunnarsson voló a los Estados Unidos y ahora, 8 años después, estaba en una mesa de autopsias en Carolina del Norte. There is a conspiracy theory saying that the CIA had Olof Palme murdered, and that they employed Victor Gunnarsson as the hitman. And then, of course, it was the CIA who bumped off Victor Gunnarsson in Salisbury, North Carolina, to tie up loose ends. De cualquier modo, los investigadores en los 2 continentes estaban muy interesados en hallar al asesino de Gunnarsson. Detectives médicos. Victor Gunnarsson abandonó Suecia después de ser interrogado por el asesinato del primer ministro Olof Palme. Se estableció en el pequeño poblado de Salisbury, Carolina del Norte, y encontró trabajo como tutor de idioma. Según los amigos, se sentía muy bien en los Estados Unidos. Victor had quite a reputation as a ladies' man. He was a very handsome man. He was also known to just walk up to any stranger and start up a conversation and end up going home, visiting with them for several days. Sometimes Victor Gunnarsson tried to attract his lady friends by claiming to be a famous American film director who would make them stars. At other times, he produced a fake FBI badge from his wallet saying he was a secret agent on a mission. Durante la autopsia, el examinador médico confirmó que Gunnarsson fue asesinado con un arma calibre 22. Y también encontró una pista sobre la hora de su muerte. In the case of Mr. Gunnarsson, found what I recognized or thought to be potato skins, which would indicate that in his last meal he had something like a baked potato. La comida no digerida significaba que Gunnarsson fue asesinado como máximo 4 horas después de su última comida. La última persona que vio a Gunnarsson vivo fue su novia, Kay Whedon, maestra de la escuela local. She was able to confirm a time that they ate and able to confirm the fact that at the time they ate that Victor Gunnarsson had in fact consumed potatoes. Kay Whedon dijo que Gunnarsson la dejó en su casa alrededor de las 11 p.m. y nunca más lo volvió a ver. Victor and I said goodnight right on the front porch stoop of my house, and he kissed me goodnight. We do believe he made it back to his apartment that night because his vehicle was parked in front of the apartment as he customarily parked it. No había señal de entrada forzada al apartamento de Gunnarsson ni de ninguna clase de forcejeo. Con el asesinato de Olof Palme aún sin resolver, las autoridades suecas reanudaron la investigación.